La clase obrera sufre las consecuencias de la mayor ola inflacionaria y devaluación salarial de los últimos 40 años. Sin embargo, el principal motivo de esta subida de precios es el incremento de los beneficios de las empresas que buscan aumentar sus márgenes de rentabilidad, a la vez que bloquean la negociación colectiva y se resisten a la actualización de los convenios de las subidas salariales. Una vez más, el capital busca su rentabilidad a costa de la explotación de la clase trabajadora, con especial saña ante los sectores más vulnerables de la misma: mujeres, inmigrantes y juventud. Este es el contexto con el que el sindicalismo de clase y el movimiento obrero encarnan este 1 de mayo. Un día simbólico que recoge las movilizaciones y conflictos que llevamos años protagonizando contra la pérdida de derechos y poder adquisitivo, desde las huelgas del metal de Andalucía, Cantabria o Galicia, hasta los conflictos en sectores tradicionalmente más precarizados y menos sindicalizados, como Hábitat o Inditex. Ahora más que nunca hay que subrayar la importancia de la organización para la lucha, a través de los sindicatos de clase, desde los centros de trabajo, de los diferentes sectores económicos y productivos, con el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora. Reivindicamos también las políticas que el Gobierno de coalición ha impulsado ante la actual crisis, las políticas públicas de carácter progresista, como la reforma laboral, con la recuperación de la ultraactividad indefinida y la prevalencia de los convenios sectoriales, que no se podría entender sin la participación de Unidas Podemos en el Gobierno, que han contribuido a reforzar la posición de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales en la negociación colectiva, sirviendo para quebrar el bloqueo de la patronal. Estas políticas están también obteniendo importantes éxitos en creación de empleo digno y estable. A pesar de las mentiras de la derecha y la ultraderecha, los datos son históricos. Gracias a los ERTE y a la reforma laboral, ya hay 20,4 millones de personas trabajadoras activas, la cifra más alta de la historia, con la mayor subida histórica del salario mínimo interprofesional, un 47%, hasta alcanzar los 1.080 euros en 14 pagas, con la lucha contra la mercantilización y la uberización de las relaciones laborales a través de la ley Rider o con el sostenimiento o mejora del sistema de pensiones públicas. Este esfuerzo, que no podría entenderse si la alianza de Izquierda Unida y el PCE han ayudado a forjar desde el bloque de investidura del actual gobierno con el sindicalismo de clase, también se ha traducido en medidas que han supuesto un escudo social para las familias trabajadoras de nuestro país frente a las consecuencias de la crisis en curso. Gratuidad o abaratamiento del transporte público, la bajada de los carburantes, limitación de la subida de los alquileres al 2% o el límite de los precios de la energía a través de la excepción ibérica y el impuesto temporal de las grandes fortunas que ha levantado las iras de la patronal, las energéticas y la banca. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Los precios de los suministros básicos y de primera necesidad continúan muy altos. Las constantes subidas de los tipos de interés impuestas por el Banco Central Europeo encarecen los préstamos e hipotecas. Los precios de compra o alquiler de viviendas siguen desbocados. Muchas empresas se resisten a aplicar la actualización de convenios y las mejoras de la reforma laboral, etc. Para el PCE hay que seguir avanzando en materia de políticas sociales y laborales en favor de la mayoría trabajadora, ya que la desigualdad y la injusticia social es consustancial con el sistema capitalista, sobre todo de su vertiente neoliberal. Ante los cambios tecnológicos hay que repartir el empleo rebajando la jornada sin pérdidas salariales. Frente a décadas de neoliberalismo y socavamiento de la soberanía política y productiva de nuestro país, nuestra alternativa consiste en el desarrollo de un programa de democratización de la economía. Un programa que incluye políticas para la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía, así como la extensión de un fuerte sector público, productivo e industrial, con más poder de decisión para la clase trabajadora. Es esencial democratizar la economía para avanzar hacia el socialismo. Ante esta situación, llamamos a la movilización este 1 de mayo con los principales sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, bajo el lema: subir salarios,
bajar precios, repartir beneficios, reivindicando especialmente los incrementos salariales ligados al IPC y a la limitación de los precios básicos por ley. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el Día Internacional de la Clase Trabajadora! Buenas tardes a todas y a todos. Un 1 de mayo más, la clase trabajadora vuelve a las calles para luchar por sus derechos. Es un 1 de mayo para poner en valor el avance en la conquista de los derechos de la clase trabajadora que han tenido lugar en los últimos años. La subida de un 47% del salario mínimo interprofesional, la protección de las trabajadoras y los trabajadores durante la pandemia de la COVID-19 con la implantación de los ERTE o los avances en los derechos de la clase obrera que supone la implantación de la reforma laboral para combatir la precariedad y la temporalidad del trabajo. Eso nos sitúa en datos históricos con casi 21 millones de trabajadoras y trabajadores en activo, y son algunos de los ejemplos que podemos tomar para ello. Pero la clase trabajadora no debe engañarse a sí misma. Todos estos derechos conquistados, pero que no regalados, son un paso más en la lucha de clases contra un sistema que prioriza en los beneficios de una minoría privilegiada por encima de los intereses generales. Sabemos que se puede hacer más y que se puede hacer mejor, y para ello nos hace falta más representación parlamentaria para tener un mayor avance, y esperamos que en un futuro esto sea así. Y no podría haberse llegado a esto si en el gobierno de coalición no se contase con la presencia de Izquierda Unida, ni tampoco si el Ministerio de Trabajo no tuviese al frente a una representante del Partido Comunista como Yolanda Díaz, con una perspectiva progresista, feminista y con protección de la clase trabajadora. ¿Qué creéis que hubiese pasado si al frente del gobierno o del Ministerio de Trabajo hubiese estado el Partido Popular? ¿O qué pensáis si en lugar de un gobierno de coalición donde tuviese presencia Izquierda Unida y el Partido Comunista, hubiese gobernado en solitario el Partido Socialista? Seguramente se hubiera priorizado como siempre los privilegios de las grandes empresas, dejando a un lado los intereses generales y de la clase trabajadora, ahogando a las familias y rescatando una por una a todas las empresas del IBEX 35 a costa del esfuerzo y de la riqueza generada por las trabajadoras y los trabajadores, haciendo oídos sordos al cumplimiento de los convenios fruto de las negociaciones colectivas y favoreciendo, como siempre, a la patronal con la excusa de que las empresas son las que crean riqueza. La riqueza la creamos los trabajadores y las trabajadoras con nuestra fuerza de trabajo. Si esto hubiese ocurrido, nos volvería a pasar como en 2012, cuando en plena crisis económica, con los ERE y el despido libre gratuito, estaban a la orden del día, momento en el que las prestaciones a los más vulnerables se redujeron y que por su parte el señor M. Rajoy, que por entonces era el presidente del gobierno, se subió el sueldo un 27%. Este es el modelo del Partido Popular y en esto se hubiese vuelto a priorizar si hubiésemos encontrado en el gobierno del Partido Popular en plena pandemia. A estas personas, la clase trabajadora, no les importamos. Ya lo estamos viendo y viviendo aquí en Andalucía, con un gobierno que antepone un modelo capitalista que está matando los servicios públicos, recortando en educación y privatizando la sanidad. Ellos seguirán diciendo que no, pero el pueblo no es tonto y lo vive en sus carnes. Largas listas de espera para ver a especialistas, derivaciones a clínicas privadas a costa de las arcas públicas, mientras despiden cada vez a más personal sanitario y dejan los hospitales vacíos para cederle nuestros espacios a sus amigos y amigas de la sanidad privada. Y hay pueblos, como nuestros vecinos y vecinas de Tebas, que ven cómo le desmantelan los servicios básicos y se quedan sin atención primaria de pediatría para sus niños y niñas. No lo vamos a permitir. Decimos basta al gobierno de los recortes y a la privatización del moderado de Moreno Montilla, que suponen un perjuicio a las personas más vulnerables, a las mujeres, a los migrantes, a los jóvenes y a la clase trabajadora. Y tomamos otro ejemplo del ataque contra los intereses generales, en un momento de crisis climática, donde el agua es un elemento de vida que está escaseando. El moderado vuelve a hacer prevalecer los intereses de unos pocos frente al de la mayoría social, legalizando regadíos ilegales en Doñana, poniendo en riesgo aún mayor la biodiversidad y el ecosistema de un paraje natural que está en una situación crítica y que el gobierno del Partido Popular no le está importando matar poco a poco.
Mientras tanto, nuestra población andaluza en general sufre las consecuencias de la crisis climática y vemos como en Campillo, con los problemas que hemos tenido durante 40 años atrás con el abastecimiento de agua, el gobierno del Partido Popular ahora y anteriormente el del Partido Socialista no nos han ayudado a solucionar ni una pequeña parte de este problema. Es más, han hecho oídos sordos y han mirado hacia otro lado cuando ellos tenían las competencias y los recursos para ayudar a las campilleras y a los campilleros. Ante esta dejadez, el gobierno de Izquierda Unida en Campillo sí que ha priorizado en los intereses generales de nuestro municipio, invirtiendo más de 3 millones de euros en el arreglo de las infraestructuras hidráulicas para paliar los problemas de abastecimiento de agua de nuestro municipio. Y seguiremos priorizando en el interés general, con medidas que se van a llevar a cabo en materia de mejoras de infraestructuras hídricas, como iniciar la sustitución y mejora de la red de agua de Peñarrubia o la construcción de un aljibe en el Cerro de la Negra para abastecer de agua a la población más afectada, y que este proyecto se ha incluido ya en un plan de mejora de infraestructuras hídricas. De la misma forma, no le importa a los dirigentes del Partido Popular en la Junta de Andalucía que el bienestar de nuestro pueblo, porque ya han autorizado la construcción de un parque de macroplantas fotovoltaicas, y tampoco seguramente le vaya a importar al Ministerio de Transición Ecológica, gobernado por el Partido Socialista, que está en sus manos echar para atrás otros proyectos que serían de una extensión igual a 8 núcleos urbanos en Campillo, y que esto supondrá no solo la aniquilación de nuestro ecosistema y la puesta en peligro de nuestra fauna general y de las aves esteparias en particular, sino que significará la destrucción de multitud de olivares y tierras de labranza que repercutirán en la reducción de las peonadas de los trabajadores y las trabajadoras, y que no nos bajará los precios de la factura de la luz, porque los beneficios seguirán siempre en el lado de los mismos, en las grandes empresas. Una vez más, quieren volver a pisarnos el cuello, a destruir los intereses generales, pero nosotros le diremos que no se juega con el interés general y que tampoco se juega con el pan de la clase obrera. Queremos las renovables, decimos que sí a las renovables, pero no así. Seguiremos peleando desde las calles, desde las instituciones, desde los juzgados, y lucharemos por una ordenación razonable y apostaremos por el autoconsumo y la autosuficiencia energética. Cuando más pagábamos la factura de la luz, cuando los beneficios han sido más grandes en las empresas, han sido en estos momentos, cuando más hemos pagado, y ellos han llegado a máximos beneficios históricos. En Campillo, desde Izquierda Unida, continuaremos poniendo foco de nuestras políticas en los intereses generales de la clase trabajadora, como ya hicimos en la gestión de la pandemia, apoyando a los autónomos locales, llevando a cabo un paquete de medidas a autónomos y empresas con carácter extraordinario para la suspensión de tasas municipales durante la vigencia del estado de alarma, y ayudando en el alquiler a las personas que cursaban estudios superiores y que se habían visto afectadas económicamente debido a la crisis sanitaria. Se acercan unas elecciones municipales y más tarde unas elecciones generales donde nos jugamos mucho y no debemos titubear en defendernos y luchar por nuestros derechos en las calles, en las plazas, en nuestro trabajo y sobre todo en las urnas. Debemos apostar por un modelo feminista, de progreso social y en el que primen los intereses generales, los intereses de la clase obrera, por encima de los intereses de unas pocas personas privilegiadas. La lucha de clase hoy está más viva que nunca y no podemos dejar que se imponga un modelo que pretende derogar nuestros derechos y hacernos retroceder. La lucha no se va a detener porque todavía nos quedan muchos derechos por conquistar. La lucha será feminista o no será. No podemos dar un paso atrás ni para coger impulso. Y seguiremos aquí cada 1 de mayo luchando por toda la clase trabajadora, por un empleo digno y de calidad, por los derechos conquistados y por los que nos quedan por conquistar. ¡Viva la lucha de la clase obrera y viva el 1 de mayo!